Esto tiene que ver con la impronta que le pone Facundo Manes en su eslogan y en nombre de la lista, dar el paso. Digo, que tiene que ver con justamente eso, dar Sí, el paso, animarse, involucrarse. Yo el 29 de diciembre dejé la función acá en Junín, la función pública me refiero, obviamente. Y bueno, después obviamente en el seno de Cambiemos, ahora juntos, los juninenses vamos a tener dos opciones, la lista que encabeza el senador Fiorini, que es la lista del sí. intendente, y la segunda lista, que es la lista que soy parte, que encabeza Juan Pablo Itois, tiene que ver con una mirada distinta de lo que es esta coalición que tiene que ser una opción seductora para la población y por sobre todo que tiene que ver con esto de avanzar, de ampliar la base de sustanciación. De hecho, en el caso mío concretamente, soy referente de Emilio Monzó del Partido del Diálogo, ocupo el tercer lugar en la lista, primero encabeza Juan Pablo Itois, continúa obviamente del radicalismo, presidente actual de la UCR acá de Junín, Sí, continúa Cristina Cavallo en el lugar número 2, en el tercero estoy yo, y tiene que ver con esto, con no criticar a la lista oficialista local, sino más bien con mejorarla, con avanzar en propuestas concretas para la gente, y también con el contexto que se dio en 2019, Fernando, donde bastará recordar que en 2019, en las PASO de aquel entonces, se perdió la nación, se perdió la provincia que gobernábamos como coalición, ujú, y también se perdió el municipio. Entonces me parece que si se repetían recetas, los resultados van a ser muy parecidos. Esto no es en oposición a nadie, sino no tengo la menor duda que es una lista superadora, tanto la que encabeza Facundo Manes, digo, un Facundo Manes que es una persona que viene del mundo profesional, empresarial, con un orgullo, con un prestigio a nivel internacional y se involucra a dar el paso en esto que es la política. De hecho, le ha bastado decir que se iba a involucrar para recibir ataques feroces. Digo, que esto no hay que olvidarse, provenientes lamentablemente de María Eugenia Vidal, de Elisa Carrió. Digo, y esto es democracia, y es lo que hay que terminar de entender. Nadie acá critica a nadie en particular, sino que lo que buscamos es mejorar, superar lo que es la propuesta que ya perdió en 2019 y que entiendo que si la sociedad le dio la espalda y eligió justamente al frente de todos, es porque efectivamente no se hicieron bien las cosas y también faltó autocrítica. Entonces, un Facundo Manes a la cabeza, tenemos en segundo lugar obviamente a Dania Tabela, de la ciudad de Junín, que nos enorgullece que los juninenses volvamos a tener una legisladora de la talla de Dania, una persona que pese a su juventud tiene una vastísima carrera en materia de educación, vicedirectora, Consejo de Educación a nivel nacional. Un tercer lugar para Emilio Monzó, una persona que fue probada durante todo el gobierno del ingeniero Macri y que del diálogo hizo un estilo de vida y no una foto coleccionable. Y en cuarto lugar, Margarita Stolbizer, que repito, es sin lugar a duda un sinónimo de honestidad tanto intelectual y probada en su carrera política, por lo tanto me enorgullece tanto en lo nacional y en lo provincial ser parte de este proyecto. Entiendo que después de las pasos, sea cual sea el resultado, aspiramos a que la lista que va a quedar de Juntos es una lista que no la eligió ningún referente político, sino el vecino de Junín, al cual invitamos, convocamos a que se sume a esta ampliación, a esta base de sustanciación, visto el cerramiento que ha tenido lamentablemente el PRO en los años anteriores. ujú. Muchas veces has estado aquí por la UNIC hablando sobre estas cuestiones y en alguna oportunidad yo te he consultado fuera de cámara sobre esta experiencia que habías tenido vos con el kirchnerismo y me dijiste algún día lo voy a contar. ¿Tenés ganas de contar algo de eso o no ahora? Sí, yo no sé si a la gente le interesa. Hoy hay programas más, digamos, más arduos No, que... pero da un perfil de lo que has vivido Sí, sí. en una función pública también, Sí, ¿no? no, totalmente. Yo en el 2012, esto creo que lo saben muchos junienses, pero hay muchos que no lo deben saber, obviamente, y recuerdo cuando vos me lo dijiste, yo te dije más adelante. Mira, pasaron un montón de años. Pasaron años, sí, pasa la vida. En Yo me acuerdo, 2012, ¿viste? Soy memorioso como Mirta Legrand. exacto, y el público se renueva, te faltó ahí. En 2012, luego de 7 años de estar en el Ministerio de Justicia sin ningún tipo de queja ni reclamo, fui despedido injustamente, previa persecución política. Ajá. Y por ahí es muy buena la pregunta, porque esto tiene que ver con lo que puede llegar a venir, y no es para meter miedo, pero en el 2011 teníamos una Cristina de casi el 55%, donde dijo vamos por todo, y efectivamente fue por todo.
aquel que pensaba diferente era despedido, desplazado, previa persecución. Fueron años difíciles, donde obviamente me sirvió como experiencia personal, pero no se lo deseo absolutamente a nadie. Y entiendo que seguir enfrascado en esa cuestión, por más doloroso que fue el recuerdo, ya está superado. Y entiendo que justamente esa fotografía de ese momento tiene que ver con la grieta que todavía persiste y que lamentablemente se alimenta, para ser justo, del macrismo y se alimenta del kirchnerismo más radicalizado en cada uno de sus espacios. Y me parece que hay una sociedad que hace más de 10 años que está presa y rehén de esta grieta estúpida, tonta, donde acá hay que valorar que hay hombres valiosos en ambos sectores. Hay aciertos y desaciertos, digo, no, si uno ve los índices que hoy tenemos como sociedad, digo, en el 2015 Cristina dejó un 40% de la pobreza y Macri la dejó a más del 50%. La inflación fue lo mismo, o relativamente. Me parece que hay que terminar esta grieta, esta competencia, porque la gente elija siempre el menos peor. Digo, en el 2015 la gente se hartó del cristinismo, por llamarlo de una forma, y eligió a Macri, pero más por una antítesis, me explico. Claro, claro. Y me parece que es hora que votemos con diferente referencial, con diferentes ejes, y entiendo que si queremos superar los problemas que tenemos, hoy cada 10 chicos, 7 en la Argentina es pobre. Recientemente festeja el Día del Niño. Y yo pensaba, digo, más allá de la alegría que significan los niños en sí, desde el punto de vista social no hay mucho por festejar. Digo, tenemos el 70% de la niñez en situación de pobreza. Por lo tanto, me parece que esta grieta es hora de superarla, y se la supera con propuestas, se la supera con... Yo entiendo que tanto Cristina como el ingeniero Macri han intentado su forma de ver las cosas, hacer algo bueno, que efectivamente, a juzgar por los resultados, la verdad que seguimos de fracaso en fracaso. Y entiendo que con esta nueva composición de esta lista de Dar el Paso, personas repito, la talla de Facundo Manes, viene, y venimos en el sentido grupal, a superar esto. Me parece que la Argentina, cada vez que se hizo grande, fue cuando superó los enfrentamientos, que lo único que hacía era recalcar en la decadencia, como efectivamente hoy estamos. Pero repito, la decadencia no es... responsabilidad de un solo espacio. No, acá, en 40 años de democracia, hemos gobernado los peronistas, los radicales, el partido de Macri, y a juzgar como decía hoy, en 1982 la pobreza en la Argentina era del 10%. Hoy estamos arriba del 50%. Y próximamente vamos a cumplir 40 años, y son 40 años de que esta democracia que Alfonsín decía que se come, se vive y se educa, todavía estamos en deuda no solamente con ese eslogan, sino con la democracia y con la gente. Entonces me parece que seguir gastando energía en esta cuestión de la grieta, ojalá Dios quiera que sea un mal recuerdo, y que superemos con propuestas y buenos hombres de absolutamente todos los lados. Pero mientras tanto, los representantes de cada sector sean los que fomentan la grieta, no se va a superar. Por eso una figura quizá como Facundo Manes puede llegar, digamos, en una instancia presidencial. Ahora estamos en una elección de medio término, pero en una instancia presidencial puede ser una buena opción. Ahora, muchos hablan de que esta elección de paso es un plebiscito al gobierno. ¿Opinás más o menos lo mismo o no? Yo entiendo que las legislativas en general lo suelen ser. Obviamente que acá hay un condimento especial, que es la situación de pandemia. El presidente Fernández asumió el 10 de diciembre, 60, 90 días más tarde se topó con todo esto, que es una situación inédita en el mundo. Que me prefiero quedar con esa imagen de cuando se reunió con Larreta, de diálogo, de coordinación. Que duró poco. Duró poco, lamentablemente. Pero bueno, fue un indicio, y entiendo que esa foto incompleta es la que todavía tenemos que darnos los argentinos. Y me parece que, a juzgar por la pandemia, obviamente, repito, con el diario El Lunes todos somos vivos. Pero es una situación atípica. Tanto el gobierno nacional como provincial y municipal son los gobiernos del fin de pandemia, no tengo la menor duda. Y acá lo que necesitamos como sociedad es que encarnar proyectos de cómo salimos a la pospandemia. Digo, con todo lo que significa. Junín ha perdido en esta pandemia la mitad de las plazas hoteleras.
cuando Junín ha sido un referente en materia turística. Y esto no tiene nada que ver con la función local, ni provincial, ni nacional, tiene que ver con una situación inédita. Por lo tanto, me parece que la energía la tenemos que canalizar por ese lado, ver que también más allá de lo doloroso y de las muertes que ha pasado, más de 100.000 para el caso concreto, digo, también esto tiene que ser una oportunidad para recuperarnos, para cambiar la resignación de la que tanto se habla. Hace más de 10 años que estamos en esta grieta donde lo único que ha conseguido es hacernos creer que la inseguridad en su momento era una sensación, que se podía comer con 6 pesos, que la inflación es normal. Hace más de 12 años que tenemos inflación a 2 dígitos. Sí. Digo, entonces me parece que esta resignación que tenemos los argentinos como sociedad, y repito, yo no le apunto a ningún sector político, sino a toda la clase de dirigentes políticos, que fue la que efectivamente... Sí, porque nadie solucionó nada. No, se ha profundizado, para ser justo. Estamos cuarto lugar en inflación en el mundo. Sí. O sea, arriba están Venezuela y 2 países africanos. Exacto. Y después nosotros. El resto de los países no tienen este problema. ¿Y cuál es el problema real de la inflación? La falta de confianza y la falta de diálogo entre quienes tienen que dirigirnos. Exacto. Es muy sencillo. Sí. Y si no tenemos eso, no vamos a salir adelante. No, ni hablar. Pero por eso yo digo que cuando... no quiero ser mesiánico, y esto no es responsabilidad de un Facundo Manes, es responsabilidad de una sociedad que se tiene que decidir a cambiar y a cambiar en serio, y entiendo que en ese contexto es que tenemos que avanzar en propuestas concretas. El tema de la inflación tiene que dejar de ser un problema para que haya un crecimiento sostenido del país, como lo tienen muchos países de Latinoamérica. No estamos hablando de los países nórdicos, estamos hablando, por ejemplo, de un Perú, de Colombia hasta hace muy poco. Uruguay hoy nos lidera en materia ganadera, hemos perdido muchísima producción en ese sentido y muchísimos mercados. Paraguay ha crecido y Argentina, producto, repito, de estos enfrentamientos estériles, que estamos como estamos, pero yo tengo mucha fe y mucha esperanza de que si los argentinos somos capaces de cambiar esta resignación que nos hicieron creer que era para siempre y para todo ámbito de la vida, digo, estoy convencido de que esto es una edificación que se hace día a día y que obviamente con hombres de la talla Manes, que no es más allá de su pertenencia al regalismo, pero que no viene propiamente de la arena política. Un Emilio Monzó que viene del peronismo. En Junín tenemos Juan Pablo Itoy, que es sinónimo de regalismo en Junín. Yo, que dependo de procedencia peronista, me parece que somos la síntesis de algo superador y no de algo sectorial y de alguna manera cerrado para acá la convocatoria justamente a refundar este país, visto la situación que tenemos, tiene que ser totalmente amplia. Bueno, Fernando, mucha suerte, mucho éxito con todo esto. Me alegro que participes de esta manera también, a nivel precandidatura y demás. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los resultados el 12. El 12, ¿no? Sea cual sea el resultado, sea cual sea, yo creo que gana la democracia. No tengo la menor duda, y no tengo la menor duda que los juninenses en particular nos van a acompañar con el voto. Tenemos diversidad, no solamente obviamente en cuestión de profesional, sino de procedencia política.